¿Cómo te va, Jorgelina? Buenas tardes, gracias por estar ahí. Buenas tardes, Marcelo. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, arranca el 2021 ya tenemos un conflicto ahí entre el gobierno nacional y las entidades del campo. Creo que hay una que es Coninagro que no adhirió, las demás todas, ¿no? Así es. Y esta tarde Así había es. una asamblea en Pergamino, no sé qué habrá pasado con eso, pero me gustaría que vos me contaras. Mira, la asamblea en Pergamino arrancó ahí por las 6 de la tarde. Todavía no tenemos toda la información al respecto de lo sucedido, pero es la segunda asamblea, teniendo en cuenta que ayer se llevó a cabo una en Belleville y van a haber otras asambleas también importantes en sectores productivos de la Argentina. Como bien decís, Coninagro fue la entidad que decidió no sumarse a la convocatoria a este cese de comercialización, que fue lanzado por Confederaciones Rurales Argentinas, por Federación Agraria Argentina y por la Sociedad Rural. De todas maneras, a esta hora lo más importante a destacar en torno al conflicto es que se ha llevado a cabo un encuentro alrededor de las 14:30 de la tarde de hoy en casa, digamos, en el ministerio, donde estuvo la presencia de Luis Basterra, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con miembros del Consejo Agroindustrial Argentino, esta entidad que se formó ya hace algunos meses, que son 57 entidades del agro, que se congregaron para llevar a cabo una propuesta que tiene mucha elaboración con el gobierno, un proyecto para incrementar producción, exportaciones, empleo. Bueno, miembros de ese Consejo Agroindustrial se reunieron con Basterra porque hay mucha intencionalidad de parte del gobierno de no llegar a este paro, con lo cual, digamos, no quieren que se realice este cese de comercialización de parte de las entidades. Están acercando posiciones y los miembros del Consejo Agroindustrial le han demostrado a Luis Basterra con todos los números sobre la mesa que no hay ningún tiempo de riesgo en materia de abastecimiento de maíz para lo que es el consumo doméstico, que por el contrario hay maíz de sobra como para empalmar con la nueva campaña, no hay inconvenientes por allí, y todos sabemos, por lo vivido con anterioridad, que no es la forma, si se intentan bajar los valores al producto final, que serán las carnes alternativas, por ejemplo, y por eso se va a frenar las exportaciones de maíz, no es la forma, no es la receta que ha brindado buenos resultados, por el contrario ha perjudicado al sector y a la economía argentina. Y eso es lo que fueron a mostrarle las autoridades del Consejo Agroindustrial a Basterra, para que Basterra, que tengo entendido, de acuerdo a mis fuentes, ahora está en casa de gobierno mostrándole todo esto a las personas indicadas, tal vez, ¿por qué no?, al propio presidente de la República, para ver si hay una marcha atrás con la medida, y si así fuera, inmediatamente entendemos podría haber una marcha atrás con el cese de comercialización. A ver si entiendo bien, yo que no soy un neófito en la materia, por eso el gusto de poder hablar con vos. El gobierno tiene miedo que, como el maíz tiene buen precio, se exporte todo y no quede nada para fabricar fideos, ponele, o para alimentar a los animales, ponele. ¿Por esto que cierran o pretenden cerrar el registro de exportaciones? Así es, el 30 de diciembre último decidieron suspender por 60 días el registro de ventas al extranjero de maíz. Esto, como bien decís, el primer argumento del gobierno fue que estaba en riesgo, o estaría en riesgo, el abastecimiento del maíz para el mercado interno. ¿Esto qué significa? Para alimentar vacas, pollos, cerdos, para el tambo, por supuesto también para las vacas holando, digo, el miedo, el temor, el argumento del gobierno iba por este lado. Entendían ellos, de acuerdo a las existencias publicadas hasta ese momento, quedaban tan solo 4 millones de toneladas, se había alcanzado al 90% del cupo total de exportaciones de maíz en la Argentina, entonces el gobierno dijo no, yo temo que de aquí al 1 de marzo, que sería el inicio, el empalme con la nueva campaña, donde va a aparecer el maíz nuevo de la campaña 2021, no tener lo suficiente para el consumo interno. Este argumento, de alguna manera, se cae a pedazos, se viene a pique. ¿Por qué? Porque todo el sector agroindustrial salió a decir es una medida errónea. Y el propio sector que se le llama consumero, los pollos, los cerdos, las vacas, todos ellos dijeron no es la medida y tampoco nosotros hemos pedido que esto suceda. Con lo cual, es una decisión del gobierno que no está fundamentada realmente como lo están exponiendo. El presidente Alberto Fernández en las últimas horas empezó a hablar de no entender por qué estábamos comiendo los consumidores argentinos a un valor la carne al igual que un europeo, cuando esto no es real. Esto vale destacarlo, no es real. El europeo paga muchísimo más si lo traducimos a pesos de lo que nosotros pagamos un asado.
Eso por un lado. Entonces, pero ahí ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que el verdadero argumento de Alberto Fernández era los precios al consumidor final, el precio de la carne, el precio del pollo y el precio del cerdo. Desconociendo, lamentablemente, y sin endilgarle ningún tipo de responsabilidad al presidente, porque para eso tiene la gente alrededor, desconociendo que la injerencia del maíz en el precio final del producto es muy mínima, eso por un lado. Y por el otro, la realidad es que años anteriores, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y se tomaron medidas de estas características, en el corto plazo te baja un poco el precio del maíz, esto está claro. Pero en el mediano y largo, lo único que hace es perjudicar al sector agropecuario y a toda la economía en general. No es una medida que venga a bajar los precios del producto final. No, porque sabemos que en la Argentina lamentablemente todo lo que sube nunca baja. Esto nos habrá pasado a todos de observar que nada baja. ¿Por qué? Porque hay otros costos, hay otros valores, que es la pura inflación que tiene la República, lo que motoriza esa suba. ¿Se entiende? Entonces, te puede bajar de nuevo en el corto plazo el valor del maíz, para que el que produce cerdos o el que produce pollo o el que produce carne vacuna pague menos, pero en el mediano y largo estás creando un perjuicio al sector, porque el productor maicero que necesita previsibilidad no va a querer volver a sembrar maíz, va a sembrar soja. ¿Por qué? Y porque va a ser más rentable y con menos incomodidades. Ahora, llama la atención porque Argentina necesita divisas, ¿no? Y para eso hay que exportar. Lo que trae más divisas a la Argentina son justamente las producciones agropecuarias que se exportan, ¿no? No me entra por ese lado. Y otra cosa, ¿cómo le hacen cometer errores al presidente? Porque el presidente habló de la carne en Alemania y ayer le veía a un periodista en Alemania que me decía que la carne vale 10 euros el kilo en Alemania, mucho más que acá en Argentina, ¿no? Llama la atención que le hagan cometer estos errores a Fernández, ¿no? Sí, a nosotros también nos llama la atención, bueno, voy a hablar por mí, no voy a hablar por el resto de los comunicadores del sector, pero verdaderamente me llama mucho la atención. He hablado en otra oportunidad de lo que significa, tanto en Colonia Agropecuaria, que es el programa que conduzco de lunes a viernes en Radio Colonia, como en Campo Minado, que es mi programa de los días sábados allí, de la falta de información que le están acercando al presidente. O sea, definitivamente no está recibiendo la data precisa de cómo se trabaja en el sector y si la está recibiendo no se está comprendiendo, y si no, habría que ver otros motivos de más, digamos, más políticos, más ideológicos que estén por detrás de las medidas. Pero si nos focalizamos en lo que dijo el presidente de la República, no tiene la información precisa, no se la están dando, y ahí hay errores de varias partes, porque nosotros, personalmente soy de hacerme cargo de tratar de comunicar cada día mejor, y digo, el sector agropecuario, o sea, que también se hace cargo, tiene que mejorar mucho en su comunicación, y la gente que está alrededor del presidente poder informarlo mejor. Pero bueno, ahí es como un lugar en donde uno no sabe qué sucede realmente. Jorgelina, el hecho de que la soja esté casi $500 en este momento, ¿es bueno o es malo para Argentina? A ver, es bueno porque el ingreso de divisas que genera, fundamentalmente, vos imaginate que se están empezando a estimar números importantísimos en torno a cómo han crecido los valores y cuánto va a significar ese incremento a la Argentina. Y en el complejo oleaginoso podemos estar hablando de más de 2.000 millones de dólares respecto de las últimas estimaciones de ingreso por el mayor valor de la soja. Recordamos siempre que el derecho de exportación a la soja es del 33%, y para sus subproductos, que son harina y aceite, que es lo que más exporta a la Argentina, es de 31%. Con lo cual, en la medida que se eleva el valor de la oleaginosa y de todo el complejo oleaginoso, se eleva el ingreso al Estado en vías de derechos de exportación. Esto mejora las arcas del Estado, mejora también la economía del productor, pero siempre vale destacar, para con todo aquel oyente, como digo yo, indirectamente relacionado con el agro, no se crean que ese valor de las hojas es el que le llega al productor, de ninguna manera. No, claro. Se le descuentan los derechos de exportación, se le descuentan los costos, es mucho menor lo que le llega al productor. Pero de todas maneras, de nuevo, el incremento en los valores siempre va a ser bueno para que se esté mejor en la ecuación económica. Ahora bien,
medidas como la que se está tomando de este cese, digamos, de esta suspensión de exportaciones de maíz, no hacen bien. ¿Por qué? Porque incrementaría mucho la siembra de soja en un futuro, que es lo más rentable, ¿sí? Por su valor internacional, por la facilidad para exportar, por la menor tecnología que necesita para que el cultivo crezca como corresponde. Entonces, el productor, ¿qué hace? Ante la incertidumbre de no sé cuánto va a valer mi producto por la inflación, porque me cerraron la exportación y eso achata el precio, porque sobreoferta el mercado, entonces me achata el precio, ¿qué hago? Me vuelco a la soja. Y se convierte en la sojización que tuvimos por el 2009, 2010, donde se fomentó la siembra de soja. ¿Se entiende entonces? De nuevo, el valor internacional que sube, bienvenido sea para todos. Ahora, medidas como la suspensión de exportaciones de maíz, no. Lo que importa es que se siga incrementando la gramínea, que se siga incrementando la producción de maíz, que podamos tener una convivencia de estos cultivos y de esa manera mejorar rotación de cultivos, mejorar suelos, mejorar todo lo que significa lo ambiental, que está tan en discusión por estas épocas y que vale destacarlo, medidas de estas características no ayudan. Jorgelina, para terminar y abusándome de tu amabilidad, ya que te tengo ahí, te quiero preguntar por este rumor que hubo todo el año pasado sobre un acuerdo con China para producción porcina. ¿Qué hay de cierto de eso, Jorgelina? Mira, ese acuerdo es muy cierto, es muy real, hay muchos avances, sobre todo desde Cancillería Argentina, para que esto se lleve a cabo. Si nos agarramos de lo último que vimos una foto del presidente de la República con la Unión de Veganos Argentinos, una foto muy repudiada porque el propio gobierno está interesado en que este acuerdo con China se dé y vengan las inversiones chinas a la Argentina. No estaba mal recibir a los veganos, pero la foto causó mucho resquemor y propios funcionarios del gobierno, como el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, salió a decir que esa foto no opacaba para nada que se profundice en el acuerdo. Esto que me preguntás, te lo agradezco mucho, ¿por qué? Porque me parece fundamental hablarlo. Lo que tenemos en claro respecto de ese acuerdo, en primer lugar, no son megafactorías, lo que harían los chinos es asociarse con empresarios argentinos para construir granja china, pero comandada por argentinos y con genética no china. Después vemos de dónde proviene y va a provenir de aquellos lugares como Canadá donde hay una garantía de esa genética, porque la Argentina es tope de gama en genética porcina, estamos en lo mejor del mundo y de ninguna manera Argentina va a permitir que ingrese ningún tipo de enfermedad como fue la peste porcina africana, como es el PIRS, una enfermedad respiratoria que ingresa al país. De ninguna manera eso va a suceder. Tengo garantías del SENASA grabadas para que sepan que la genética no va a venir de China. Con lo cual, de nuevo, son inversiones, son chinos que vienen a fabricar granjas porque necesitan de la producción de alimento, porque el chino come cerdo mayoritariamente, entonces se produce el cerdo en la Argentina y se exporta a China. No se vuelca al mercado interno. Claramente hay que hacer todos los convenios para que no haya peligro alguno de que si algo sucediera con China, esa carne se volcara al mercado interno, porque si esa carne se vuelca al mercado interno, se sobreoferta al mercado y el productor argentino queda disminuido a la máxima expresión. Y tengo entendido que en San Andrés de Quiles hay mucha producción de cerdo, con lo cual es importantísimo. Sí, somos el primer productor de la provincia de Buenos Aires, San Andrés de Quiles. ¿Sí? Exactamente, con lo cual es importantísimo esta data, porque la realidad es que no debería haber temor, pero de nuevo, estaremos muy de cerca todos para que los acuerdos se firmen como está dado desde un inicio, que es chinos viniendo a invertir acá, creando granja, produciendo cerdo para llevarse todo a China y que nada suceda y que nada se vuelque al mercado interno. Pero la genética no va a ser china, eso es importante, no se trata de megafactorías y estarían distribuidas en lugares promocionando, digamos, el federalismo en provincias que no tienen otras producciones, como por ejemplo Chaco. Jorge Capitanich está al frente de acuerdos ya firmados para que en Chaco, por ejemplo, se instale alguna granja, justamente para no concentrar esta producción en provincias y en sitios tan productivos como los que transitamos nosotros. Tanto ustedes, los gilenses, como quien te habla,
que soy de Las Flores, mi ciudad natal, Las Flores, provincia de Buenos Aires, así es que, bueno, esto se concentraría en otros sitios. Jorgelina, te quiero agradecer mucho esta comunicación, fue un placer y la verdad que nos has instruido muchísimo en este tema del paro y este tema del cerdo. Gracias por estar ahí. No, por favor, ojalá que el cese de comercialización se levante. Sinceramente, soy de las personas que cree que no es la medida correcta, que la protesta y el malestar está, pero que hay que buscar otras formas. Así que ojalá que primero se deje de suspender las exportaciones y luego se levante el paro. Gracias.